el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 9. Y te invito para que abras la Biblia ahí en tu casa, ahí donde estás. Y los hermanos que nos puedan escuchar a diferentes horas es de gran bendición. Amén. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron estos los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Que el Señor nos siga hablando a través de su palabra, que esa palabra viva haga un efecto en cada uno de nosotros, en tu vida, en mi vida, en tu hogar, en mi hogar. Amén. En Cristo Jesús, que sea su Espíritu hablando a cada uno de nosotros. Vemos acá en esta porción de la palabra el llamamiento que Jesús le hace a Mateo, ¿cierto? Jesús pasaba por ahí y vio a Mateo. ¿Y quién era Mateo? Dice que Mateo estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Mateo era un recaudador de impuestos, era un publicano, ¿sí? Y a eso lo que se dedicaba en ese tiempo. Él trabajaba para el gobierno de Roma. Un judío trabajando para el gobierno de Roma, recaudando impuestos. Trabajaba en el gobierno, Mateo. Y este oficio para los judíos era mal visto. Entonces los judíos no veían a Mateo con muy buenos ojos, ¿cierto? Y en ese mismo lugar había varias personas que estaban siguiendo a Jesús. Y Jesús llama a Mateo, y me llama mucho la atención porque ¿quién era Mateo? Mateo era un publicano, y los publicanos eran odiados por los judíos, pero la vida que llevaban los publicanos tenían unos privilegios. Mateo tenía también unos soldados donde él ejercía el gobierno romano, porque los publicanos podían de cualquier forma exigir el tributo al pueblo. Entonces ellos podían pedir un poco más para ganar una porción. Eso lo podían hacer los publicanos. Al imperio romano no le importaba. Lo único que le importaba era que le dieran lo que a él le pertenecía. Y entonces esto lo llevaba a que trabajaba para Roma. Entonces eso lo llevaba a que los judíos lo vieran mal. Pero en sí el publicano vivía bien económicamente. Mateo vivía bien económicamente. Y cuando Jesús lo llama, él de una vez, sin pensarlo, se para y va. ¡Wow! Eso es algo tremendo, porque Mateo no era una persona que estaba, no, es que estoy pasando una necesidad económica. Mateo aceptó el llamado de Jesús en una abundancia económica y lo llama. De una vez él se para, deja su puesto donde estaba sentado Mateo, se levanta de una vez al llamado que Jesús le hace, porque Mateo ya tenía que haber escuchado de Jesús.
Ya Mateo, Jesús por ahí, en esos lugares ya se escuchaba de Jesús y Mateo tuvo que haber escuchado que había un hombre que se llamaba Jesús y que Dios estaba haciendo grandes cosas a través de él. Y cuando Jesús lo llama, él prepara una cena donde invita a su gremio, donde invita a los suyos, donde invita a más publicanos, donde invita a más recaudadores de impuestos, donde invita a más pecadores, y Jesús va con sus discípulos a esa cena que Mateo le prepara al Señor Jesús, y también como una despedida que él estaba haciendo de donde él estaba, y una oportunidad para que todos conocieran a Jesús. Y Jesús va y cena, y cuando dice la palabra en el versículo 11 que cuando lo ven, los fariseos le dicen a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? ¿Cierto? En el versículo 11. ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Entonces era como la gente religiosa los miraba a ellos, como la gente religiosa miraba a los publicanos. Le decían: ¿cómo tu maestro come con semejante escoria? Dice en otra versión. Y cuando habla de escoria está refiriéndose a la basura, a algo que sobra, a algo que no es propio, algo que no está bien visto. Así era que los religiosos miraban a los publicanos. Así es que la gente miraba a Mateo. Y cuando Jesús llama a Mateo, Mateo estaba en esa condición, era un pecador. Pero yo creo que cuando Jesús lo llamó, Jesús lo conoció porque en esa omnisciencia, ¿cierto? Y el Señor sabe qué es lo que es cada uno, quién es cada uno, qué fue lo que Él formó. Cuando Dios nos ve es el diseño divino. Cuando Dios nos ve, está viendo el diseño divino. La gente está viendo en su sentido natural. Muchas veces la gente te ha mirado y ha dicho: ese es un pecador, ese no vale, ese no tiene ningún valor, ese es una escoria, no tiene ningún valor. Ese disque pastor, no, él no es ningún pastor. Él misionero, no, él no es ningún misionero. Evangelista menos, profeta ni se diga. No, tú no eres nadie. Tal vez tú te has sentido muchas veces identificado con Mateo. Muchas veces nos podemos sentir identificados con Mateo en que la misma gente, la misma familia, el mismo pueblo de Dios, porque Mateo era un judío, los fariseos eran judíos. Entonces, entre la misma iglesia puede pasar esto que le pasó a Mateo, de que la gente lo señala, que la gente lo critica, que la gente lo menosprecia, que la gente no ve nada de valor en uno. Pero Dios, cuando nos llama, Dios cuando nos hizo el llamado, cuando te hizo el llamado a ti y a mí, Él nos está mirando cómo Él nos diseñó, con el diseño divino y con el propósito del reino, ¿cierto? Entonces, Mateo escuchó de Jesús, oía de Jesús, conocía a Jesús, y cuando Jesús lo llama, él de una vez se para de su trono, se para de su lugar de privilegio, porque ahí donde estaba sentado Mateo era la mesa donde recogía el tributo, era alrededor de soldados, porque Mateo tenía poder, tenía influencia, pero Mateo también sabía que era trabajar en el gobierno. Mateo sabía que era vivir bajo sujeción. Mateo sabía que era vivir bajo un imperio, vivir bajo un reinado. Y Mateo vio y conoció a Jesús, y cuando Jesús lo llama, él responde a ese llamamiento de una vez, se para.
dejando su riqueza, dejando su lugar de privilegio, dejando también, ¿qué dejó Mateo? Dejando la crítica, dejando el señalamiento, dejando la murmuración, dejando tal vez amenazas, dejando muchas cosas en su vida. Y cuando Jesús nos ha llamado a nosotros, nosotros nos hemos también levantado, nos hemos parado. Amén. Y tú y yo debemos de seguir hacia adelante al llamamiento que Jesús nos hizo, porque este llamamiento que Jesús le hizo a Mateo, a nosotros, también como cristianos, nos debe de animar, iglesia, nos debe de fortalecer. Mateo, ¿quién fue Mateo? Mateo fue un testigo ocular del Señor Jesús. Y hoy podemos compartir de esta palabra el Evangelio según San Mateo. Un hombre que dejó riquezas, un hombre que dejó poder, un hombre que dejó el señalamiento, un hombre que también dejó la crítica, un hombre que no le importó y se levantó. Y cuando el Señor le dice a los fariseos, yo he venido por los enfermos. ¿Quiénes son los que tienen necesidad de ir al médico? Sino los enfermos. Y Mateo era un judío, una persona que conocía de Dios, una persona que conocía al Padre. Y ver que los fariseos también conocían al Dios, también conocían la ley, pero ellos estaban escudando en su conocimiento y no estaban reconociendo su condición. Entonces vemos a un Mateo, un publicano, y vemos a unos fariseos. Los dos tenían conocimiento de Dios, los dos conocían la ley. Uno estaba pecando, pero Mateo reconoció su pecado. Y podemos también ver la ilustración que Jesús hace cuando estaba un publicano orando y un fariseo también está orando, y el fariseo oraba para él mismo y el publicano estaba clamando al Señor que tuviera misericordia, porque estaba reconociendo su pecado, estaba reconociendo la vida que llevaba. Y qué bueno que tú y yo podamos reconocer la vida que llevamos, y que a pesar de la condición en la que estamos, Dios nos llama. Entonces, cuando Dios nos hace un llamado, cuando Dios quiere hacer algo a través y en nuestras vidas, Dios sabe quiénes somos. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros también sabemos quiénes somos nosotros, pero hablando como en un sentido natural. Sabemos que somos pecadores, sabemos que hemos fallado, sabemos que no valemos, sabemos que de pronto no podemos hacer esa cosa, pero Dios sabe esa condición, pero Dios sabe quiénes somos en Él. Entonces, cuando Mateo ve a Jesús y Jesús hace ese milagro en los versículos que vienen antes, ver cómo Jesús hace ese milagro de ese hombre, de cómo perdona sus pecados, de cómo Dios lo levanta, como Cristo le dice, tus pecados te son perdonados, como Cristo escucha la murmuración de los fariseos, de los escribas, y dice que es más difícil, que es más fácil perdonar o decirle a este hombre que se levante, y le dice que se levante, que tome su lecho y que camine, que se vaya. Y este hombre se levanta de un brinco. Y Mateo tuvo que haber escuchado esto que Jesús hizo, que Jesús no solamente sana, sino que Jesucristo perdona los pecados, y que Jesucristo también podía perdonar sus pecados. Y cuando Mateo acepta el llamamiento de Cristo, acepta su reino y decide cambiar y decide obedecer al Señor y decide caminar en el propósito del reino. Entonces Dios conoce nuestra condición, iglesia. Dios sabe que fallamos, Dios sabe que somos débiles, Dios sabe. ¿Y quién de nosotros debemos nosotros reconocer nuestros pecados y no caer en el punto en que estaban los fariseos, de que no querían reconocer sus fallas? Dos tipos de judíos, dos tipos de personas.
unos religiosos y otros que conocen la palabra, pero que reconocen que son pecadores y que solamente en el gobierno de Cristo y que solamente en su amor es que Él va a obrar en cada uno de nosotros. Espero que esta palabra haya hecho algo en tu vida y que tú y yo podamos reconocer que somos débiles. Pablo dijo, ¿quién enferma y yo no? ¿Quién de nosotros, quién es el que enferma? Una persona que está sana. Tú y yo podemos estar fortalecidos espiritualmente. Tú y yo podemos estar enriquecidos, podemos estar trabajando en la obra, pero en algún momento podemos desanimarnos, podemos enfermarnos. Y tenemos al médico de médicos, tenemos al abogado de abogados, tenemos al Señor de señores, tenemos a ese gran sumo sacerdote que puede entendernos, iglesia. Así que te animo con esta palabra que aceptes el llamado que el Señor te ha hecho. Acepta el llamado que el Señor te hizo. El Señor nos ha hecho un llamado a cada uno de nosotros y no podemos sacar excusas, porque ¿quién era Mateo? Mateo era un pecador. Para los religiosos era una basura, una persona que no valía nada. Y tal vez muchas veces nos hemos sentido así, como personas que no valemos nada. Pero si Dios te llamó, acepta el llamado. Y yo creo que Dios nos ha llamado a todos. Así que acepta el llamado y que te puedas levantar de ese lugar, así como lo hizo Mateo. Que te puedas levantar del conformismo. Que te puedas levantar de la comodidad. Que te puedas levantar del poder, de la influencia que tenía con el ejército romano. Pero que también te puedas levantar del menosprecio, del señalamiento, de la crítica, que te puedas levantar donde tú estás y que puedas escuchar y recordar que el Maestro te ha llamado y que ahí está el llamado que el Señor te ha hecho y que tú te puedas levantar en el nombre del Señor Jesús y que más adelante tú dejes huella, así como lo dejó Mateo. Y hoy, en este tiempo, poder compartir esta historia, poder compartir de este evangelio. Vamos a compartir el evangelio según San Mateo. ¿Por qué? Porque fue un hombre que se levantó, fue un hombre que le creyó. La palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Pocos son los que aceptan el llamado. Y todos los que Dios llamó, todos son pecadores. Dios no llamó a unos porque son buenos, a otros porque son más excelentes. Dios llamó a un enfermo. Jesús le dijo, Mateo, le dijo a los religiosos, Mateo, esta persona que tú dices que es una basura, es una persona en la cual yo me voy a glorificar. Esta persona por la cual tú no das nada, es por la que yo di todo. Esta persona por la que tú crees que no vale nada, para mí vale mucho. Así que levantémonos, iglesia, y creámosle al Señor. Crea el llamamiento. Yo te invito a que creas el llamamiento que tú tienes y que pase por lo que estés pasando, que tú te puedas levantar como lo hizo Mateo, que tú te puedas levantar de la condición en que estás, que tú te puedas levantar como tú estés, como te encuentres en este momento y que tú te puedas levantar y decir, wow, Señor, yo creo y reconozco que tú eres el que sana, el que perdona pecados, el que bautiza y el que viene a reinar. Y yo quiero estar en este mundo bajo tu reino. Y cuando tú vengas a reinar plenamente, estar contigo, mi amado.
Así que levántate, iglesia, levántate, amigo, y no creas que tú eres una poca cosa, no crees que tú no valgas nada, no creas que tú eres una basura, que eres un gusano, no lo creas. Tú eres muy preciado para Dios, aunque hayas sido menospreciado, aunque hayas sido señalado, aún por la misma iglesia, aún por tu misma familia, aún por tu misma gente, aún por tu misma región. Levántate donde tú estás y acepta el llamado que Cristo te ha hecho. Acepta el llamado, iglesia.